Marido humilla a su esposa en una clase de yoga, pero la instructora lo deja en ridículo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Sofía despertó con el sonido del reloj de siempre. Ese que llevaba más de una década marcando la rutina sin fallar. Eran las 5:45 de la mañana. Se levantó sin hacer ruido, con la habilidad que solo los años de costumbre otorgan. Caminó de puntitas por el piso frío de la recámara para no despertar a Ernesto, que roncaba de lado, con el ceño fruncido hasta dormido. En la cocina, preparó café, tostó el pan, cortó fruta. Todo en silencio, como si su presencia no tuviera derecho a hacer ruido. Mientras cocinaba, repasaba mentalmente las actividades del día: lavar, barrer, recoger la ropa, preparar el almuerzo, revisar la tarea de los niños y después la cena. Todo bajo la mirada crítica de un hombre que, aunque nunca la había tocado con violencia, la lastimaba todos los días con palabras disfrazadas de verdades. «¿Se te pasó la sal otra vez? ¿Que no puedes ni hacer eso? Bien, ya estás otra vez con esa cara larga. ¿Ahora qué hiciste mal? Mira cómo tienes la casa, parece que no haces nada en todo el día». Frases como esas eran el pan de cada día. Ernesto no gritaba, no golpeaba, no rompía cosas, solo hablaba, y con eso bastaba para que Sofía se sintiera cada vez más pequeña. A los ojos de los demás, él era un hombre exitoso. Ingeniero civil, director de proyectos, siempre vestido con ropa cara y con un tono de voz firme que imponía. A veces en las reuniones familiares decía cosas como: «Mi esposa no trabaja, pero cuida bien la casa». Sofía sonreía con educación, pero por dentro se mordía las palabras que no decía: «Yo sí trabajo, solo que no me pagan con dinero». Después de dejar a sus hijos en la escuela esa mañana, Sofía se quedó sentada en el auto, con las manos en el volante y la mirada perdida. Había algo dentro de ella que no sabía cómo nombrar. No era tristeza exactamente, tampoco era enojo, era una sensación espesa, como si su alma estuviera adormecida. Había días en que se preguntaba si eso era normal, si todas las mujeres casadas sentían esa especie de vacío que nadie comentaba. Una semana antes, mientras buscaba recetas en su celular, le apareció por casualidad un video corto de yoga. Una mujer en silencio, hacía una postura con los ojos cerrados, respirando despacio. No era el movimiento lo que la atrajo, sino la paz que irradiaba. Sin pensarlo mucho, buscó en Google: «clases de yoga para principiantes cerca de mí». Encontró un estudio pequeño, a 5 cuadras de la escuela de sus hijos. Las clases eran en la mañana, justo cuando ella tenía tiempo. Se inscribió desde el teléfono, con miedo, con culpa, pero también con una extraña emoción que no había sentido en años. No le dijo a Ernesto, no por miedo a su reacción explosiva, sino por lo otro, más sutil, más hiriente: la burla. Ya se lo imaginaba soltando una carcajada y diciendo: «¿Tú, haciendo yoga? Si apenas puedes tocarte los pies». Prefirió guardarlo en silencio. Era suyo, solo suyo. Esa mañana, después de dejar a los niños, se cambió de ropa en el baño de una cafetería. Traía en su bolso unos leggings prestados por su cuñada y una camiseta vieja, pero cómoda. Al verse en el espejo se sintió torpe. Tenía el cabello recogido a medias y ojeras que ningún corrector podía cubrir, pero aún así respiró hondo y salió rumbo al estudio. El lugar era pequeño, decorado con luces cálidas, plantas colgantes y un aroma a incienso que envolvía. En la recepción, una mujer de trenzas largas y sonrisa serena la recibió. Se llamaba Nayeli. Tenía una voz suave pero segura. Le explicó que no necesitaba saber nada, que lo importante era escuchar su cuerpo. Esa frase, aunque simple, la tocó: escuchar su cuerpo. ¿Hace cuánto que no escuchaba lo que su cuerpo necesitaba?
Durante la clase, Sofía temblaba, no solo por el esfuerzo físico. Hacía años que no se movía más allá de lo necesario, sino porque se sentía observada, vulnerable, fuera de lugar. Pero nadie la juzgaba. Al contrario, Nayeli caminaba entre las alumnas corrigiendo con sutileza, animando con palabras como sin prisa, con paciencia. Aquí no hay errores. Cuando terminó la sesión, sudorosa, agotada, con los músculos doloridos y el alma temblando, Sofía se quedó sentada unos minutos más. En el tapete, no quería volver a casa. No quería volver a ser la mujer invisible entre los muros de su propia casa. Allí, en ese pequeño cuarto con olor a lavanda, había sentido algo parecido a libertad. De regreso al hogar, mientras manejaba, miraba por la ventana como si el mundo hubiera cambiado un poco. En realidad, el mundo era el mismo, pero algo dentro de ella había dado un paso. Uno chiquito, pero real. El primero en mucho tiempo. Al entrar a la casa, Ernesto estaba en la sala, con Mintus, el celular en la mano. Levantó la vista y preguntó con desdén, ¿dónde estabas? Sofía sonrió con los labios cerrados. Quiso decirle que había ido a encontrarse, que por una hora había dejado de ser solo la señora de Ernesto. Pero solo respondió, fui a caminar un rato. Él no dijo más. Volvió a su pantalla. Esa noche, mientras lavaba los platos y escuchaba de fondo la televisión, Sofía pensaba en Nayeli, en la clase, en las palabras suaves que la acariciaron más que cualquier gesto de su esposo en años. No sabía exactamente qué quería, ni a dónde iba con esto. Solo sabía que volvería a clase, porque había algo en ese silencio, en esa respiración, en ese espacio propio, que la hacía sentir por fin viva. La segunda vez que Sofía entró al estudio, no venía temblando. Todavía sentía cierta timidez, esa inseguridad de quien lleva demasiado tiempo sin mirarse con cariño, pero ahora conocía el lugar. Welty, aroma a sándalo en el aire, la luz tenue que filtraban las cortinas de lino, las risas suaves de otras mujeres quitándose los zapatos en la entrada. Todo le resultaba menos ajeno. Nayeli estaba de pie al fondo del salón, acomodando bloques de corcho y mantas. Tenía el cabello recogido en una trenza larga que caía sobre su hombro derecho, y los ojos serenos de alguien que ha aprendido a mirar hacia adentro. No usaba maquillaje ni necesitaba, su piel hablaba de tierra, sol y calma. Al verla, Sofía sintió una especie de alivio inexplicable, como si se acercara a un fuego tibio después de caminar bajo la lluvia. «Qué bueno que volviste», dijo Nayeli sin exagerar la sonrisa, pero con una sinceridad que Sofía sintió hasta en los huesos. «Tu cuerpo te lo va a agradecer». Sofía asintió con la cabeza, torpe, cargando todavía ese impulso de disculparse por ocupar espacio. Extendió su tapete en la esquina, lejos de la ventana, cerca de la pared. No quería llamar la atención, solo estar, respirar. La clase empezó con una frase que Nayeli repitió como quien enciende una vela. No hay exigencia, solo intención. Y después, el silencio. El grupo se movía al ritmo de una música instrumental apenas audible, con cuencos tibetanos de fondo. Las posturas eran suaves pero desafiantes. Nayeli guiaba con una voz baja, pausada, como si recitara una oración antigua. Cada movimiento era una invitación a soltar no solo el cuerpo, sino también las ideas que una carga sin saber por qué. Sofía sentía el estirón en las piernas, el ardor en los brazos, el temblor en los tobillos, pero también algo más profundo, una presencia nueva en su pecho, como si al fin estuviera entrando en su propio cuerpo. Descubría músculos que no sabía que tenía, y no solo físicos. En una postura de equilibrio, cuando estaba por caer, Nayeli se le acercó y, sin tocarla, le dijo al oído:
No es caerse lo que duele, es no intentar. Sofía no cayó. Se tambaleó, sí, pero recuperó el centro. Respiró, y por dentro algo se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Al final de la clase, mientras todos se recostaban en savasana, con los ojos cerrados y la respiración lenta, Sofía sintió una lágrima correrle por la mejilla. No supo si era tristeza, alivio o una mezcla extraña de las dos. No luchó contra ella, solo la dejó caer. Al salir, Nayeli le ofreció un té caliente con jengibre y limón. No hablaron mucho, solo cruzaron una mirada que no necesitó traducción. Sofía se fue del estudio caminando despacio, como si el mundo tuviera otro ritmo, más lento, más vivo, pero la paz no la acompañó hasta casa. Apenas cruzó la puerta, Ernesto la recibió con una mirada burlona desde el comedor. ¿Vienes de tus clases de estiramientos místicos o como se llamen? Sofía no respondió. Colocó su bolso en silencio, fue a la cocina y sirvió agua. Ernesto no se detuvo. No entiendo qué necesidad tienes de andar inventando cosas. ¿Yoga? ¿Tú? Si ni tiempo tienes de hacer todo lo que tienes pendiente aquí. Ella lo miró por un segundo largo, cargado de algo que Ernesto no supo leer. Después, volvió la mirada a su vaso y bebió. No te cuesta nada quedarte. En la casa, continuó él. Esas cosas son para gente que no tiene responsabilidades. Sofía lo escuchaba, pero no lo dejaba entrar. En su cabeza volvía a la clase, a Nayeli, a su cuerpo temblando pero fuerte, a esa lágrima cayendo sin permiso. No tenía energía para discutir. Solo pensó, yo sí tengo responsabilidades, una de ellas soy yo. Esa noche, mientras Ernesto veía televisión, ella buscó en su celular la programación completa del estudio. Había clases los martes, jueves y sábados por la mañana. Eligió los 3, confirmó su lugar, guardó el teléfono. Nadie lo sabría, pero ese pequeño acto fue una revolución. A la mañana siguiente, cuando se vistió para ir a clase otra vez, no se cambió en el baño de una cafetería. Salió de casa con su ropa de yoga debajo del abrigo. No se disculpó, no explicó. Ernesto ni siquiera lo notó. La clase ese día fue diferente. El cuerpo le dolía de la sesión anterior, pero el alma parecía más ligera. En una secuencia de apertura de pecho, Nayeli habló de la importancia de soltar lo que ya no cabe en nosotros. Habló de las palabras que cargamos como si fueran verdades, pero solo son juicios viejos. Sofía cerró los ojos. Pensó en todas las veces que se había llamado a sí misma torpe, insuficiente, invisible. Pensó en las veces que aceptó el desprecio de Ernesto como si fuera algo que merecía. Y por primera vez deseó no cargar eso nunca más. Cuando terminó la clase, Nayeli se acercó con una manta doblada. Tu cuerpo ya está recordando quién es. Pero ahora toca enseñarle. Al corazón. Sofía no supo qué responder. Solo bajó la mirada y asintió. No estaba lista aún para hablar de sí misma. Pero algo dentro de ella quería aprender. Aprenderse. Los días siguientes empezó a hacer pequeñas cosas distintas. Se levantaba un poco más temprano. Hacía estiramientos antes de despertar a los niños. Puso una planta en la cocina. Se dio permiso de escuchar música mientras cocinaba. Eran cosas mínimas, pero en su mundo eran rupturas. Pequeñas grietas por donde empezaba a entrar la luz. Ernesto seguía con sus comentarios. No entendía qué necesidad tenía Sofía de andar de ridícula, como dijo una vez. Le parecía una pérdida de tiempo. A veces la imitaba en tono burlón, fingiendo estar en postura de loto y diciendo tonterías como soy libre y espiritual. Sofía ya no reaccionaba como antes. No lo enfrentaba, no discutía, pero tampoco agachaba la cabeza. Su silencio ahora tenía otro peso.
el de quien sabe que no debe explicarse para existir. Una tarde, mientras lavaba los trastes, uno de los niños se acercó con su cuaderno de dibujo. «Mamá, te dibujé». Era un monito con cabello largo en una postura de yoga rodeada de soles y nubes. Abajo, con letra infantil, decía: «Mi mamá es fuerte». Sofía sintió un nudo en la garganta. Abrazó a su hijo con fuerza, con esa intensidad que se reserva para las cosas que salvan. Esa noche se miró en el espejo antes de dormir. No era otra mujer. Tenía las mismas arrugas, los mismos ojos cansados, pero en su mirada había algo nuevo: determinación. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no quería solo sobrevivir el día. Quería aprender a vivir. Sofía empezó a notar que los comentarios de Ernesto ya no eran esporádicos. Se volvieron parte de la rutina, como el café en la mañana o el noticiero de las 8. Cada palabra era una piedra más en la mochila invisible que cargaba a diario. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, Ernesto pasó por detrás y soltó sin mirarla: «¿Y ahora qué? ¿Vas a levitar mientras doblas las sábanas?». No lo dijo en tono de broma, ni siquiera con una sonrisa. Lo dijo con esa mezcla de burla y desprecio que usaba cuando quería reducirla a nada. Y sin embargo, ella no respondió. Bajó la mirada, fingió que no escuchó, pero por dentro la frase se clavó como una espina que se repite sola en la mente: levitar, doblas las sábanas, levitar. Esa noche, mientras preparaba la cena, Ernesto volvió al ataque. ¿No se te hace ridículo eso de estar en clases con puras señoras que no tienen nada mejor que hacer? Tú ya no tienes 20 años, Sofía. Estás jugando a ser joven y eso da pena. Ella siguió cortando las verduras. Cada golpe del cuchillo en la tabla le ayudaba a no llorar. Si lloraba, él ganaba. Si discutía, también. Se tragó la emoción como quien traga saliva amarga. Sintió cómo el fuego del sartén le quemaba los ojos, pero no era por el humo. En los días que siguieron, Ernesto fue afilando sus comentarios. Se volvió más directo, más cruel. Si tienes tanto tiempo libre, mejor métete a clases de cocina, a ver si por fin aprendes algo útil. El yoga no te va a quitar esas llantitas, ¿eh? Digo, por si crees que con eso ya estás renovada. Sofía sentía que cada palabra la empujaba un poco más hacia atrás, como si retrocediera dentro de sí misma. Una parte de ella quería contestar, gritarle, lanzarle el sartén, pero otra, más antigua, más domesticada, la detenía. La voz de su madre, la de su abuela, todas esas generaciones que enseñaron a aguantar, a no levantar la voz, a no descomponer el matrimonio. «Es tu cruz», le había dicho alguna vez su tía. «Te tocó así, aguanta». Y ella lo intentaba, de verdad lo intentaba, pero algo dentro empezaba a resquebrajarse. En clase, sus movimientos se volvieron más lentos. La fuerza que había empezado a sentir en su cuerpo se tambaleaba. Durante una secuencia de equilibrio, cayó al suelo con un quejido. No fue fuerte, pero se quedó allí sentada, sin moverse, sin ganas de volver a intentarlo. Nayeli se acercó con calma, se agachó a su lado sin tocarla. «Respira», le dijo con esa voz que no juzga. «No es una competencia». Sofía tragó saliva, con la mirada clavada en el suelo. No dijo nada. Nayeli se sentó junto a ella, simplemente acompañándola. No la obligó a levantarse, no la animó con frases vacías. Solo estuvo ahí, presente. Y ese silencio fue el primer bálsamo que recibió en días. Cuando la clase terminó y todas se iban despidiendo, Nayeli le ofreció un té. Lo tomaron en el pequeño jardín trasero del estudio, donde crecía una bugambilia que trepaba por la pared. El sol estaba bajando y el aire olía a tierra húmeda. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo Nayeli con cuidado.
Sí, respondió. Sofía, bajito. ¿Te sientes segura en casa? Sofía la miró sorprendida, no por la pregunta, sino por la forma en que fue dicha. No había lástima, solo honestidad. Se quedó en silencio unos segundos que parecieron largos. Finalmente respondió: no me pega, nunca lo ha hecho. Nayeli asintió despacio. No hablé de golpes. Sofía bajó la mirada, sintió que la garganta se le cerraba, el peso de las palabras que no había dicho nunca se le acumulaba en el pecho. A veces siento que no soy suficiente, confesó. Que todo lo que hago está mal, que si hablo estorbo, que si me callo también, siento que no tengo permiso de equivocarme. Nayeli no interrumpió, no hizo ruido, solo la escuchó. Y esa fue la medicina. Cuando llegaste, continuó Nayeli, tenías los ojos de una mujer cansada, no del cuerpo, del alma. Pero hoy vi algo más, vi enojo, y eso no es malo. A veces el enojo es lo que nos despierta. Sofía sorbió su té con manos temblorosas. Sintió que por dentro algo se abría, aunque dolía. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma. Nunca le enseñaron que eso también era válido. Esa noche, al llegar a casa, el ambiente estaba cargado. Ernesto no estaba molesto por algo específico. Solo tenía esa actitud como de quien necesita demostrar que es el centro. La recibió con una pregunta disfrazada de orden. ¿Y ahora qué? ¿Ya acabaste de jugar a la hippie? Sofía dejó su bolso sin responder. Fue a la cocina. Empezó a preparar la cena. Ernesto la siguió con su sombra. Se sentó a la mesa y cruzó los brazos. «Nomás te aviso», dijo, «que no voy a estar pagando para que andes perdiendo el tiempo. El yoga no va a cambiar nada. No vas a ser otra. Eres la misma de siempre». Sofía lo miró de reojo. Y ahí sintió algo nuevo. No rabia, no miedo. Algo parecido al cansancio, pero más profundo. Como si de tanto escuchar lo mismo, las palabras de Ernesto ya no le hicieran el mismo efecto. Como si, al fin, estuvieran dejando de doler. Se acostó esa noche sintiéndose extrañamente vacía, pero era un vacío distinto. No era el hueco que Ernesto le dejaba con sus ofensas. Era el espacio que queda cuando uno empieza a soltar el miedo, cuando una herida se empieza a limpiar. En su mente recordó las palabras de Nayeli. No es una competencia. Y pensó que tal vez, por primera vez en su vida, podía dejar de competir con la imagen que su esposo quería de ella. Podía empezar a ser ella, sin permiso, sin explicación, sin culpa. Sofía pasó la semana entera con una inquietud difícil de nombrar. Había algo latiendo dentro de ella, como un anhelo que no quería reconocer. Desde que empezó a ir al estudio con regularidad, su cuerpo y su mente se sentían distintos. No era algo que se pudiera explicar con palabras simples. Se trataba de una sensación interna, una energía nueva que poco a poco desplazaba la pesadez que había cargado durante años. Y sin embargo, algo la detenía. Tal vez era esa vieja costumbre de buscar aprobación, incluso de quien no supo nunca cómo dársela. Por eso, la mañana del viernes, mientras preparaban café en silencio, Sofía dijo casi sin mirarlo: «Mañana hay clase especial en el estudio, abierta al público. Podrías acompañarme si quieres». Ernesto alzó una ceja, apenas apartando los ojos del celular. «¿Para qué? ¿Para ver cómo se sientan todas a oler incienso?» Ella no respondió. Siguió revolviendo el azúcar en su taza. Se arrepintió de haberlo dicho. Pero algo en su mirada lo retó. Tal vez la parte de ella que ya no se escondía del todo. Ernesto se quedó pensativo unos segundos. Luego soltó una risita burlona. «Va, a ver de qué se trata tu nuevo culto». Sofía no supo si eso era una victoria o una condena, pero ya no podía echarse para atrás. A la mañana siguiente se
Vistió con calma, como lo había hecho los últimos sábados. Llevaba su mat enrollado, su camiseta cómoda y el cabello recogido en una trenza que había aprendido a hacer viendo videos. Ernesto fue detrás de ella en su camioneta con sus lentes de sol puestos, como si asistiera a una función de circo. No hizo comentarios en el camino, pero su silencio tenía filo. Al llegar al estudio, Nayeli los recibió con su gesto habitual, tranquilo, cordial, sin exageraciones. Al ver a Ernesto, lo saludó con una inclinación leve de cabeza. Bienvenido. Hoy será una práctica enfocada en conexión y equilibrio. Ernesto forzó una sonrisa. Perfecto, justo lo que necesito para estirarme un poco. A ver si se me acomoda el ego. Nayeli no respondió, solo lo invitó a pasar. Los demás asistentes, en su mayoría mujeres, lo miraron con cierto recelo. Había algo en su presencia que rompía la armonía del espacio, como una nota disonante en medio de una melodía suave. Sofía extendió su tapete como siempre en su rincón habitual. Ernesto se colocó junto a ella, haciendo ruidos exagerados al estirar los brazos, como si ya desde el principio quisiera llamar la atención. Cuando la clase empezó, Nayeli guió la respiración con voz pausada. Inhalamos profundo, exhalamos despacio, dejamos ir el juicio. Ernesto soltó una carcajada suave. También hay que dejar ir las ganas de reírse. Algunas mujeres lo miraron con molestia. Nayeli no lo confrontó, solo continuó. Recuerden que esto no es un show. Es un regreso a ustedes mismas. La práctica avanzó. Ernesto imitaba los movimientos con gestos burlescos. En una postura de guerrero, dijo en voz alta: ¿Y esto qué es? ¿Karate espiritual? Sofía se mantuvo en silencio, pero por dentro sentía que cada comentario era como una mano que le jalaba la columna. Su concentración se rompía con cada palabra de él. Intentaba seguir el ritmo, pero el calor de la vergüenza le subía por el cuello. Se sentía expuesta, como si la estuvieran desnudando frente a todos. Nayeli, sin cambiar el tono, siguió guiando la clase. Su firmeza era suave, pero inquebrantable. Cuando llegaron a una postura de equilibrio, el cuervo, Nayeli explicó que era una posición avanzada, que no todas la lograrían ese día y que eso estaba bien. Ernesto, en tono sarcástico, dijo: «Ah, ¿esa está difícil? A ver». Se agachó, apoyó las palmas en el suelo y trató de subir las piernas. Su cuerpo, torpe y sin preparación, vaciló unos segundos antes de caer estrepitosamente de lado, golpeando su codo contra el mat. La sala se quedó en silencio. Nadie se rió, ni siquiera él. Se levantó con lentitud, frotándose el brazo, y con una risa forzada lanzó la frase que lo sellaría todo. «Y esto es lo que vienes a hacer. Mejor quédate en casa limpiando, sirves más ahí». Fue como si el aire saliera del cuarto. La tensión se volvió densa, palpable. Algunas alumnas bajaron la mirada, otras miraron a Sofía con pena, una con rabia contenida. Sofía sintió que el pecho se le apretaba. Por un instante pensó en salir corriendo. Pero antes de que pudiera moverse, Nayeli se acercó. No levantó la voz, no cambió su postura, pero cada palabra salió con una claridad que hizo que todos levantaran la cabeza. Aquí enseñamos a equilibrar el cuerpo, pero también el ego, y tú estás completamente torcido. El silencio que siguió fue como un golpe seco, y luego, sin aviso, la sala estalló en aplausos. No fue un aplauso ruidoso ni teatral. Fue una respuesta visceral, orgánica, de quienes reconocen un acto de dignidad. Sofía no supo qué hacer. Se quedó quieta, con las manos temblando sobre su tapete. Nayeli se volvió hacia ella con una mirada cálida. «¿Me ayudas a demostrar la postura del árbol?»,
Sofía tragó saliva, dudó, pero algo la impulsó a levantarse. Nayeli se colocó a su lado, guiándola con calma. Apoya bien la planta del pie, siente la tierra, encuentra tu centro, sin miedo. Sofía cerró los ojos, respiró hondo, y esta vez su cuerpo respondió. Elevó la pierna, apoyó el pie en el muslo contrario, extendió los brazos. No temblaba, no dudaba. Era ella, sola, en su eje. Cuando abrió los ojos, la sala la observaba en silencio. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro, no por orgullo, sino por certeza. Por fin, algo dentro se alineaba. Ernesto no dijo nada más. Durante el resto de la clase, se mantuvo al margen, como un invitado incómodo que sabe que ya no pertenece. Al salir del estudio, el sol pegaba fuerte. Sofía caminaba unos pasos delante de él. Ernesto, con una risa nerviosa, intentó suavizar el momento. Bueno, ya me diste mi dosis de misticismo por hoy. Igual no estuvo tan mal. Sofía se detuvo. Lo miró directo a los ojos. No con odio, no con enojo, con una calma nueva que venía desde dentro. Hoy entendí que prefiero caer 1000 veces intentando que seguir de pie al lado de quien me hunde. Y sin decir más, abrió la puerta del coche y se sentó, mirando al frente. Ernesto no encontró palabras. Solo el silencio los acompañó de regreso a casa. Un silencio distinto, no de tensión, sino de ruptura. La clase había terminado, pero algo nuevo apenas comenzaba. Ernesto no supo qué decir. La frase de Nayeli lo había sacudido como ninguna otra en años. Su sonrisa fingida se borró lentamente, reemplazada por una mezcla de incomodidad y desconcierto. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando alrededor como si buscara una tabla de salvación entre los rostros de las alumnas que ahora lo observaban con una mezcla de hartazgo y triunfo silencioso. Pero no había refugio. Ese espacio, ese momento no le pertenecía. Sofía, aún temblando, sintió algo romperse por dentro. No una ruptura violenta, sino una liberación sutil, como cuando se suelta un lazo viejo que llevaba años apretando. El alma. Era la primera vez en mucho tiempo que no se sentía sola frente a una humillación. Lo que antes le habría causado lágrimas silenciosas y noches enteras de autorreproche, ahora se convertía en un eco nuevo, un rugido contenido que no venía de los demás, sino de sí misma. Nayeli volvió la mirada hacia ella con ternura firme, como si supiera exactamente lo que Sofía necesitaba en ese instante. ¿Quieres ayudarme a guiar la postura del árbol? Sofía la miró, sorprendida. Su primer impulso fue decir que no estaba lista, que no podía, que todos la mirarían. Pero las palabras no salieron. En cambio, algo dentro de su pecho se movió. Un latido más fuerte que la vergüenza. Dio un paso al frente, después otro, y se colocó al lado de Nayeli, como si caminar hacia el centro del salón fuera una especie de ritual secreto que solo ella comprendía. «Siente la planta de tu pie», le dijo Nayeli, en voz baja pero clara. «No te esfuerces en parecer fuerte, solo sé. Tu cuerpo ya sabe qué hacer, solo escúchalo». Sofía cerró los ojos por un momento. Escuchó. Su respiración estaba agitada, pero firme. Levantó el pie con cuidado. Lo apoyó contra el muslo de la pierna contraria. Tembló, sí, pero no se cayó. Sus brazos se elevaron al cielo como ramas, y por un instante, aunque breve, estuvo completamente en equilibrio. La sala guardó silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido a mirarla. Cuando bajó los brazos y regresó al suelo, una sonrisa suave le cruzó el rostro. No era de victoria, era de regreso, de reencuentro. Era ella mirándose con dignidad por primera vez en años. Los aplausos volvieron, esta vez no para Nayeli ni para la frase contundente que había dejado en evidencia a Ernesto. Esta vez eran para Sofía, por haberse levantado,
por haberse mostrado, por no haberse escondido tras el miedo. Ernesto se quedó en silencio durante el resto de la clase. No se atrevió a interrumpir más. De vez en cuando lanzaba miradas fugaces a Sofía, buscando en su rostro alguna señal de complicidad, alguna grieta por donde colarse para recuperar el control. Pero no encontró nada. La mujer que se estiraba y respiraba en el tapete ya no era la misma que él dominaba con palabras. Al terminar, mientras los demás recogían sus cosas y se despedían, Nayeli se acercó una última vez a Sofía. «Hoy diste un paso enorme, no lo minimices». Sofía asintió sin necesidad de hablar. Guardó su tapete, se colgó la mochila al hombro y caminó hacia la puerta con la cabeza en alto. Sentía el cuerpo vivo, dolorido sí, pero vivo. Sentía los latidos en los dedos, en las piernas, en el cuello. Cada músculo le recordaba que estaba despierta, que estaba aquí. Ya en el coche, Ernesto encendió el motor sin decir palabra. Manejó unos minutos en completo silencio. Luego, como si nada hubiera pasado, intentó reír. «Bueno, ya tuviste tu momento de gloria. Seguro te sientes muy empoderada». Sofía no respondió. Miraba por la ventana, siguiendo con la vista las sombras de los árboles sobre el pavimento. «Tampoco exageres», continuó él con ese tono pasivo-agresivo que usaba cuando se sentía expuesto. «Fue solo una clase. La instructora esa nomás quiso hacerse la interesante». Entonces ella lo miró, no con rabia, no con rencor, con la misma serenidad que había visto en Nayeli tantas veces, esa paz firme que nace de quien ya no busca justificar su existencia. «Hoy entendí que prefiero caer 1000 veces intentando que seguir de pie al lado de quien me hunde». Ernesto frunció el ceño, abrió la boca para decir algo, pero la cerró sin emitir palabra. El silencio que se instaló entre ellos no fue el de siempre. No fue incómodo ni tenso. Fue un silencio definitivo, como cuando alguien da un portazo sin necesidad de ruido. Sofía no volvió a mirarlo en todo el camino. Tampoco se disculpó. No se explicó. No le pidió que entendiera. Por primera vez, no necesitaba que él la aprobara. Al llegar a casa, subió directo a su cuarto. Se quitó los zapatos, se lavó la cara y se miró en el espejo. El reflejo no había cambiado tanto, pero sus ojos tenían otra luz, una que no venía del exterior, una que no dependía de nadie más. Esa noche, mientras Ernesto veía televisión solo en la sala, Sofía buscó en su celular información sobre formaciones para instructoras de yoga. Encontró un curso intensivo. Leía cada palabra con avidez. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla. No era una decisión, era una revelación. Apagó la lámpara con una certeza que le envolvió el pecho como una manta tibia. Mañana todo sería distinto, porque hoy por fin se había elegido a sí misma. El amanecer no traía consigo el mismo peso. Antes, para Sofía, los primeros rayos de sol eran como una alarma muda que la empujaba a otra jornada de servicio. Atender, limpiar, organizar, callar. Pero algo había cambiado. Ahora se despertaba antes que el despertador, con el corazón agitado pero vivo. Como si su cuerpo supiera que la vida le estaba abriendo un hueco nuevo entre tanta rutina. Una semana después de aquella clase que lo había cambiado todo, Nayeli se le acercó con la misma calma de siempre, pero con algo distinto en los ojos. Le extendió un sobre blanco, cerrado con un sello en forma de flor de loto. Sofía lo miró con curiosidad. Nayeli no dijo nada. Solo le sonrió como quien entrega una llave. Al abrirlo, leyó la primera línea con el ceño fruncido. Programa de formación para instructoras de yoga. Beca de iniciación personal. ¿Esto es para mí?, preguntó Sofía, incrédula. «Es una invitación», respondió Nayeli. «Pero solo tú decides si es el momento».
La hoja temblaba entre sus manos. Era como si el papel ardiera, como si lo que cargaba no fuera tinta, sino posibilidad. Una parte de ella quiso rechazarlo en automático. La misma voz de siempre empezó a susurrarle al oído: «Tú no puedes. Eso es para otras. ¿Cómo vas a pagar? ¿Qué va a decir Ernesto?». Pero por primera vez, esa voz no le pareció tan fuerte, tan cierta. Esa misma tarde, sentada sola en la mesa de la cocina, Sofía sacó su celular y llenó el formulario. Lo hizo con rapidez, sin detenerse demasiado en los campos, como si tuviera miedo de que el valor se le escapara por los dedos. Cuando terminó, respiró hondo. Algo se había sellado por dentro. Ya no era una intención, era una decisión. A partir de entonces, sus días comenzaron a tomar otra forma. A las 5 de la mañana, mientras Ernesto todavía dormía, ella encendía una pequeña lámpara en la sala, desenrollaba su tapete y hacía media hora de práctica en silencio. Después, se servía un té caliente, abría el cuaderno de apuntes y se sumergía en los textos que Nayeli les recomendaba. Anatomía del cuerpo, historia del yoga, filosofía de la mente. Leía despacio, subrayando con lápiz, dejando anotaciones, al margen como si estuviera descifrando un mapa secreto. Esa hora antes del ruido, antes de los hijos, antes del marido, se volvió sagrada. Un ritual que no compartía con nadie, no porque fuera egoísta, sino porque era suyo, porque por fin tenía algo que no se le podía quitar. Ernesto empezó a notar los cambios sin entenderlos del todo. Al principio pensó que era una etapa, una racha pasajera. Pero al cabo de unos días se dio cuenta de que Sofía ya no era la misma. Ya no le preguntaba si podía salir, ya no le explicaba a dónde iba, simplemente tomaba sus cosas y se iba, con paso firme, con los hombros rectos. Una noche, mientras cenaban, él intentó retomar el viejo guión. «Últimamente andas muy ocupadita, ¿no? ¿Te va a durar mucho tu fase de gurú?». Sofía levantó la vista. Le sostuvo la mirada. «No sé si va a durar, pero me gusta y voy a seguir». No lo dijo con desafío ni con dureza, lo dijo con convicción, como quien dice su nombre con seguridad. Ernesto se incomodó, desvió la vista hacia su plato. Los pequeños gestos también cambiaron. Sofía ya no se disculpaba cuando algo salía mal. Si la comida se enfriaba, decía: «Puedes calentarla si quieres». Si olvidaba comprar algo del súper, respondía: «Se me pasó, mañana lo traigo». Nada de perdón, disculpa, no vuelve a pasar. Había dejado de suplicar por existir. Los hijos también notaron algo. Una noche, su hija menor la encontró meditando en la sala, con los ojos cerrados y las piernas cruzadas. No la interrumpió, solo se sentó en el piso, a unos metros, e intentó imitar su postura. Cuando Sofía abrió los ojos, la pequeña le sonrió. «¿Qué haces, mamá?». «Respiro», respondió. «Nada más respiro». La niña se le acercó y apoyó la cabeza en su pierna. «¿Puedo respirar contigo?». Sofía la abrazó sin decir nada. Por dentro, el corazón le temblaba. Esa escena tan simple, tan cotidiana, era un retrato de algo mucho más profundo. Por primera vez, ella estaba enseñando desde el ejemplo. No a ser perfecta, no a ser sumisa, sino a estar presente. Ernesto, al ver que su control se debilitaba, cambió de estrategia. Intentó mostrarse amable, incluso interesado. «¿Y cómo va eso de tu curso? Ya casi terminas de iluminarte». Sofía no cayó en el juego. «Va bien, estoy aprendiendo mucho. De mí». El tono de Ernesto fue perdiendo fuerza con cada respuesta firme, como si, al no recibir reacción, se sintiera frente a una pared. Pero esa pared no era fría, era estable. Los fines de semana, Sofía salía con su mochila y sus libros. Asistía a talleres, a prácticas grupales, a charlas sobre bienestar emocional.
Se rodeaba de otras mujeres que también estaban en proceso de reconstrucción. Algunas venían de matrimonios rotos, otras de duelos, de pérdidas, de abandonos, pero todas compartían algo, una búsqueda de sí mismas, un deseo de empezar de nuevo, sin permiso. Nayeli se convirtió en una guía más allá de la clase. No daba consejos, hacía preguntas, no hablaba de fórmulas, hablaba de caminos, caminos que se recorren con lentitud, pero con intención. Un sábado, al final de una práctica intensa, Sofía se quedó en el salón mientras las demás se iban. Nayeli se acercó y le preguntó: ¿qué has descubierto hasta ahora? Sofía pensó unos segundos antes de responder: que no necesito que todo esté bien para estar bien yo, que puedo tener miedo y avanzar igual, y que si me caigo, ya no me da vergüenza. Nayeli asintió, con una sonrisa suave. Entonces vas bien. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, Sofía se detuvo a mirarse. No buscaba defectos, solo se observaba, se descubría. Cada arruga, cada línea, cada mancha le contaban una historia que antes quería borrar. Ahora las leía como marcas de guerra, no de derrota, de resistencia, y en su pecho, en algún rincón que había estado dormido mucho tiempo, una semilla ya había brotado. No era solo fuerza física, era libertad. Ernesto la observaba desde la puerta del comedor, con una expresión que no lograba disfrazar el desconcierto. Sofía cruzaba el pasillo con paso firme, el cabello recogido, la bolsa al hombro y una carpeta de apuntes en la mano. Ya no se detenía a preguntarle si necesitaba algo antes de salir, ni le ofrecía explicaciones sobre a dónde iba o a qué hora regresaría. Tampoco lo miraba buscando aprobación, simplemente se iba. Y eso, más que cualquier discusión, lo sacaba de su centro. Por años, había creído que el control se mantenía con autoridad, con comentarios bien puestos, con silencios calculados. No necesitaba levantar la voz para hacerla sentir pequeña. Le bastaba una ceja alzada, un suspiro cargado, una frase con veneno camuflado de chiste, pero algo había cambiado. Esa mujer que ahora salía por la puerta todas las mañanas ya no reaccionaba como antes. No se encogía, no dudaba, no pedía permiso. Al principio pensó que era una fase, una fantasía tardía de independencia, pero los días pasaban y Sofía seguía caminando erguida. Ya no temía ocupar espacio. Una noche, después de cenar en silencio, Ernesto intentó usar su tono de siempre, el que venía disfrazado de preocupación. «Últimamente te veo muy distinta», dijo, mientras jugaba con su tenedor. «Como más fría, más lejos. Ya, no eres la mujer con la que me casé». Sofía levantó la vista del plato. Sus ojos no tenían enojo, tenían claridad. «No, ya no lo soy». Ernesto se detuvo. La esperaba a la defensiva, lista para justificarse, pero ella no le daba ese gusto. «¿Eso es un reproche?», preguntó él fingiendo calma. «No, es un hecho», respondió. «Cambié porque lo necesitaba». Hubo un silencio espeso. Ernesto apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a que ella se rompiera frente a sus palabras, a que corriera a corregirse, a buscar su mirada como quien busca aprobación en un padre severo. Pero ahora no veía arrepentimiento, solo certeza. Intentó una nueva estrategia, esa que había usado tantas veces antes y que solía funcionarle, el chantaje emocional. «Yo me he partido el lomo por esta casa, por esta familia. Siempre estuve aquí y ahora resulta que la que necesita espacio eres tú. ¿Y yo? ¿Dónde quedo?». Sofía lo escuchó sin interrumpir. Al terminar, dejó los cubiertos sobre la mesa con suavidad. «Tú siempre estuviste aquí, sí, pero no conmigo. Estabas
en tus cosas, en tus exigencias, en tus reglas. Me quisiste como se quiere a una sombra, cerca, pero sin estorbar. Ernesto se inclinó hacia ella, con los ojos entrecerrados. Te estás dejando influenciar por esa instructora. ¿Qué te ha metido en la cabeza? Nada que no estuviera ya ahí, dijo Sofía con calma. Solo me ayudó a escucharme. Él bufó, como si eso fuera una ridiculez. Se levantó de la mesa, dio unos pasos por la sala, frustrado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a largarte? ¿Vas a dejar todo esto por una ilusión? Sofía también se levantó. Caminó hacia la cocina sin apuro. Recogió un vaso de agua, bebió con tranquilidad. Luego volvió a mirarlo, como si sus palabras ya no pudieran atravesarla. No se trata de irme, se trata de volver a mí. Eso es todo. Ernesto se quedó mudo. Esa frase lo desarmó. Era como hablar con otra persona, o tal vez como ver por primera vez a quien siempre estuvo ahí, pero ahora con luz propia. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama mientras Sofía, en la habitación contigua, leía con los pies cubiertos por una manta. Ya no compartían cuarto desde hacía semanas. Ella lo había decidido sin drama, sin escenas. Solo dijo que necesitaba su propio espacio, su propio aire. Y él, aunque fingió que no le importaba, sentía cómo esa distancia crecía cada día, como una grieta que ya no podía tapar. A la mañana siguiente, mientras ella desayunaba en la terraza, él se le acercó con una taza de café. ¿Te puedo acompañar? Sofía asintió. No había odio en ella, ni rencor, solo límites. He estado pensando, dijo él. Tal vez no fui el mejor esposo. Tal vez te descuidé, pero también tú cambiaste. Ya no eres dulce como antes. Ya no sonríes como antes. Ya no finjo como antes, corrigió Sofía mirándolo directo. Ernesto tragó saliva. Sintió que la taza le pesaba en la mano. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no voy a callar lo que siento, que ya no me voy a reducir para que tú te sientas grande. Él bajó la mirada. Intentó una última jugada. Yo aún te quiero, Sofía. Ella respiró profundo. No, fue una respuesta automática. Se tomó su tiempo. Yo también me estoy aprendiendo a querer. Se hizo el silencio otra vez. Pero esta vez era distinto. No era una pausa tensa. Era el cierre de una puerta que ya no se volvería a abrir de la misma manera. Sofía recogió su taza, su cuaderno de apuntes y se fue al estudio. La espera un grupo de mujeres, una guía sabia y una versión de sí misma que apenas comenzaba a conocer. Una versión que ya no necesitaba justificarse, que no pedía permiso, que había aprendido que el miedo que la ataba no era amor, era dependencia, y ahora, por fin, sabía soltar. El viento de la mañana soplaba suave y fresco entre las ramas del ahuehuete del patio central. La luz dorada se colaba por los ventanales del pequeño salón, iluminando las esterillas extendidas en semicírculo sobre el suelo de madera. Las velas, alineadas con cuidado junto a un altar discreto de flores silvestres, apenas parpadeaban. Todo estaba en silencio, excepto por una música tenue de cuencos tibetanos que parecía sostener el aire. Sofía estaba descalza, con los pies firmes sobre el suelo, el rostro sereno, la respiración acompasada. Vestía ropa cómoda, sin marcas ni colores llamativos. Su voz, cuando por fin habló, salió clara, profunda y templada. Cierren los ojos y tomen una respiración lenta como si quisieran escucharse por dentro. Sus alumnas obedecieron. Eran 9 mujeres, algunas jóvenes, otras mayores. Varias traían en el rostro la señal de días difíciles. Una llevaba los ojos hinchados, otra se movía como si tuviera miedo de quebrarse. Ninguna era la misma, pero todas compartían una herida invisible.
el cansancio de sostener una vida que no les pertenecía del todo. Sofía la recibió con dulzura, pero también con firmeza, no para decirles qué hacer, sino para recordarles lo que ya sabían y habían olvidado. En sus palabras no había un tono de superioridad, sino de acompañamiento, como quien ha caminado por un bosque oscuro y, al encontrar la salida, decide encender una linterna para quien viene detrás. Había pasado un año desde aquella mañana en la que aceptó la beca sin saber del todo en qué se estaba metiendo. Un año de estudiar, de madrugar, de llorar, de descubrirse. Había tenido días de duda, noches de agotamiento, momentos en los que creyó no estar hecha para enseñar, pero también había vivido la dicha de sentirse viva, útil, valiente. Se había reconstruido con paciencia, desde adentro hacia afuera. Ahora, certificada como instructora, tenía un grupo pequeño pero constante. Cada clase era un espacio donde lo físico y lo emocional se entrelazaban sin violencia, donde la fuerza se medía no en el músculo, sino en la capacidad de permanecer. Ese día, después de la sesión, una de las alumnas se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias, Sofía. No pensé que podía volver a sentirme así, en paz, aunque sea por un rato». Sofía la abrazó sin palabras. No le preguntó por su historia. No hacía falta. Sabía que cada mujer cargaba un mundo. Lo importante no era el pasado, sino la voluntad de seguir. Por la tarde, salió a caminar sola por el parque donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. No lo hacía por nostalgia, sino por costumbre de regresar a los lugares donde alguna vez estuvo en silencio. Ya no necesitaba esconderse en ellos. Ahora los habitaba con presencia. Fue entonces cuando lo vio. Ernesto caminaba unos metros más adelante, solo, con la mirada hacia el piso, los hombros caídos, el mismo paso altivo que alguna vez usó, ahora sin rumbo. Vestía su chaqueta gris de siempre, pero algo en él parecía más opaco, como si ya no cargara esa seguridad tan fabricada que antes imponía con solo entrar a una habitación. Sofía se detuvo. No se escondió. Tampoco lo llamó. Solo lo observó. Él no la vio. Y en ese momento, ella supo que ya no tenía miedo. No sintió odio ni ganas de reprocharle nada. No pensó en venganzas ni en palabras no dichas. Solo sintió una calma profunda, como cuando una tormenta se aleja y deja el cielo despejado. Lo que él había sido para ella ya no tenía poder. Había sido una etapa, un espejo donde no se reconocía, una prisión que ya no la contenía. Siguió caminando en la dirección contraria. Esa noche, en su sala, con las luces tenues y una docena de tapetes extendidos frente a ella, Sofía se sentó en postura de loto. Las mujeres frente a ella se acomodaron en silencio esperándola. Ella cerró los ojos. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Su respiración era profunda, sin esfuerzo. Y entonces habló. No necesitamos estar completas para empezar, solo dispuestas. El grupo permaneció en silencio. Respiren, si llega un pensamiento, déjenlo pasar. Si llega una emoción, no la empujen. Si llega el miedo, mírenlo de frente. Todo lo que se mueve dentro de ustedes también es parte del camino. La sala respiraba junto con ella. Sofía abrió los ojos. Su mirada no temblaba. Ya no era la mujer que vivía entre dudas, tampoco la que aguantaba por costumbre. Era una mujer nueva, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo había honrado al transformarse. En su voz había firmeza, en sus ojos había luz, en su cuerpo libertad. Y así, sin que nadie lo notara, sin grandes declaraciones, Sofía cerró un ciclo.
el que comenzó el día en que se inscribió en una simple clase de yoga buscando un respiro, sin saber que ese paso la llevaría de regreso a sí misma. Lo que un día fue humillación se convirtió en despertar. Lo que parecía el fin fue apenas el inicio. Y ahora dime ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Te habrías atrevido a dar ese primer paso hacia tu libertad? ¿Aún con alguien como Ernesto intentando apagar tu luz? ¿Crees que ella tomó la decisión correcta al cambiar su vida por completo, aunque eso significara enfrentarse a quien decía amarla? Queremos leerte en los comentarios. Esta historia no solo habla de yoga o de un matrimonio difícil, habla de valor, de renacer y de cómo a veces solo hace falta una sola persona, como Nayeli, para recordarnos de qué estamos hechas. Si alguna vez te has sentido como Sofía, este espacio también es tuyo. Comparte tu historia, tu opinión, tu sentir. Tu voz importa, y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No te vayas sin ver el siguiente video que ya aparece en tu pantalla. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias que como esta tocan el alma. Nos vemos en la próxima.